Hola a todos, mi nombre es Ingelena Rollave, soy nefróloga e internista. He trabajado por más de 20 años en las diferentes áreas de la nefrología y ahora vamos a trabajar un tema que se está volviendo bastante del día al día, que es la nefrología paliativa y la nefrología del adulto mayor cuando ya entra en necesidad de diálisis. Normalmente tenemos en nuestro conocimiento que las poblaciones envejecen. Lo que pasa es que para uno pensar en envejecimiento lo toma uno como algo muy remoto y resulta que es que todos nos vamos envejeciendo. De hecho, esta reflexión nos tiene que tocar a todos y traigo este panorama para el año 2050 en el cual se nos muestra las poblaciones que tienen más de un 30% de habitantes que van a tener más del 30% de sus habitantes con mayores de 60 años. Entonces, si se dan cuenta, Colombia no está en los lugares más oscuros como sería el Canadá, China o toda Europa, pero sí estamos aquí en un lugar en que nuestra población más o menos para el 2050, año en que podemos estar algunos vivos y otros no, vamos a tener bastantes personas mayores de 60 años. ¿Por qué decimos que mayores de 60 años? Esto no es algo arbitrario, fue organizado la definición por la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que la tercera edad se divide en diferentes segmentos. Los de 60 a 74 años se consideran como personas de la tercera edad, pero edad avanzada. Entre 75 y 90 ya serían viejos o ancianos, y mayores de 90 se consideran los grandes viejos o los longevos. Normalmente tenemos que uno a veces ve abuelitos en los que uno dice, no, pues es que esto no aparenta en la edad que tienen, y realmente es así. Eso es lo que se define como un envejecimiento exitoso. Pero cuando uno los desnuda tanto de cuerpo como de alma, se da cuenta de que aunque es un envejecimiento exitoso porque realmente no sufren de mayores cosas, no tienen ninguna enfermedad que uno diga va a lesionarles su calidad de vida, uno se encuentra que ya su reserva funcional está disminuida, han perdido calidad de la musculatura, tiene su masa magra entonces disminuida, tienen una capacidad de reparación lenta y además la capacidad de adaptación de estas personas está disminuida. Entonces, aunque uno no lo quiera, de todas maneras, el efecto de los años en el cuerpo se puede expresar de una u otra manera. Ay, Dios, ¿esto por qué no me quiere pasar? Vamos a ver si pasó alguna cosa aquí. Las personas ancianas han sido de muy poca inspiración para las personas del común, inclusive para los artistas. Si ustedes se dan cuenta, esta es una inspiración artística de principios del siglo XX, en el cual muestran lo que veíamos anteriormente. Las mamas de una mujer anciana han perdido vitalidad, la capacidad de la tonicidad de sus músculos, de los brazos también se pierde y se vuelven flácidos. Pero esto nos debe servir a todos de reflexión porque hay una historia de la mitología griega en la que cuando se incendia Troya, en esa famosa guerra del incendio de Troya, eh, el, el héroe de la época de Troya ve que su papá se va a morir incendiado porque no es capaz de caminar tan rápidamente y lo carga. Normalmente esto es una situación que es difícil y que cada día nos vamos a seguir enfrentando de una manera más frecuente, en que con los pacientes ancianos vamos a tenerlos que estar cargando, los vamos a tener que salvar
muchas de las cosas que pueden estarle generando a a los ancianos una ansiedad muy grande para enfrentar su vejez. Normalmente, a la medida que se va envejeciendo, se va encontrando que las funciones del aparato renal se van perdiendo, se va perdiendo la masa de las nefronas, o sea, de la unidad funcional. Esto conlleva entonces a que el filtrado glomerular se disminuya por disminución también del flujo plasmático renal y todas las funciones de concentración y dilución de los solutos y los solventes, la excreción de sales y la capacidad de conservar el sodio se van enlenteciendo. Entonces es muy deleterio para un anciano envejecer sanamente. Por esta razón, entonces, aunque esto es envejecimiento, mal se ha podido catalogar el envejecimiento como una insuficiencia renal crónica. Entonces, siempre hay que definir y establecer cuándo es insuficiencia renal crónica y cuándo es envejecimiento por sí mismo. Pero cuando ya realmente se ejecuta el problema de insuficiencia renal, ya vamos a tener entonces unas causas muy objetivas que llevan a la consideración de una enfermedad establecida. Y no solamente es el riñón, también lo es el sistema geniturinario. La vejiga se vuelve más pequeñita y se disminuye la capacidad de distensibilidad. Por eso es que los abuelitos o las personas mayores tienen que ir más frecuente al baño, tienen mayor frecuencia de incontinencia. Además, la próstata, aunque se atrofia, crece a expensas de sustancias amiloides y también pueden generar problemas de excreción del chorro, porque la calidad de la uretra también se vuelve más rígida. Y en la mujer, pues los cambios musculares por los embarazos, los cambios de peso que se manejan en toda la vida, hacen que todo el piso pélvico se caiga. Entonces, cuando uno ya tiene establecido un problema renal, eh, siempre se tiene que pensar con el paciente qué es lo que quiere él. Hace un tiempo, hace 3 años, se hizo una encuesta en la que se le preguntó a personas mayores de 60 años que si realmente llegaran a una situación ya crítica, una enfermedad grave, cuál sería la decisión que deberían tomar. Y estos fueron los parámetros que preguntaron, si ellos querrían vivir el mayor tiempo posible, si se medirían a hacer cualquier tratamiento o lo que fueran a vivir, pero cómodos, o a veces algunos decían, bueno, no estoy seguro. Entonces, esa encuesta nos va a servir para establecer como unos parámetros básicos para saber qué es lo que se ha encontrado en cuanto a qué piensa la gente. Y se encontró que más o menos el 30%, el 35% querían probar tratamientos, otro 33% decían que querían estar era cómodos, otros ya mucho más pocos querían vivir el mayor tiempo posible como fuera, estos apenas eran una quinta parte, y había otro porcentaje más pequeño que aún no tenían claro porque estaban en duda de qué debían hacer. Entonces, si tenemos un paciente, nosotros en estas circunstancias, pues tenemos que ubicarlos en alguna de estas circunstancias. Pero resulta que en los pacientes ancianos, a veces los que toman las decisiones no son los mismos pacientes por múltiples razones. A veces tienen su capacidad para decidir, pero otras veces es la familia o a veces hasta el mismo sistema el que dice, el que prácticamente puede permitir hacer o no hacer. De todas maneras, cuando se tienen estas decisiones, entonces ahí ya se pregunta uno, ¿seré yo capaz solito de hacer todo el tratamiento o voy a necesitar más gente? Y a veces uno tiene que ser humilde y pensar que uno no se las sabe todas, que necesita más gente, que conoce otras cosas, que es más hábil.
Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en equipo y coordinarse y respetarse y admirarse entre los componentes de un equipo de tratamiento ya en edades mayores. Entonces, en el primer grupo que decía probar tratamientos, pero no sufrir, en este tipo de pacientes hay que establecer siempre conjunto con la familia unas metas claras, también saber cuándo hacer y cuándo no hacer, o sea, considerar el fracaso como parte del consecutivo que se puede generar en un futuro y también asesorar tanto a la familia como al paciente ante la posibilidad de que venga la muerte, porque eso es parte absoluta de lo que es nuestra vida. El otro 33% que decía, yo me quiero, yo quiero vivir bueno lo que vaya a vivir, o sea, centrarse en la comodidad, implica que hay que simplificarles el tratamiento, porque si uno se pone en el pellejo de los pacientes se da cuenta de que hay muchísimas variables, entonces hay que tratar de que todo sea muy simple, pero que estén cariñosos, que estén acompañados, de que no tengan que depender hasta donde sea posible de otras personas, o si se depende, que no sea una cosa muy limitante, sino que sea con el mayor cariño. La otra que decía el 20% vivir el mayor tiempo posible, hay que preguntarle a la familia por qué es que quiere que viva y al paciente por qué es que quieren vivir, bajo qué condiciones, qué calidad de vida. Y a los que no están seguros, pues hay que ayudarles a tomar decisiones de acuerdo a su perspectiva personal y familiar. Sobre todo porque es que pueden generarse ambivalencias y esto no es sano en una situación ya que tan crítica en el transcurso de la vida. Como la insuficiencia renal normalmente se ha manejado con dieta para tratar de retardar la diálisis, esto ya se ha hecho también en pacientes entre mayores de 60 años y este es un estudio clásico de los italianos en los que hicieron una evaluación en este tipo de personas. Pero entonces recordemos que como son dietas restringidas en proteínas, la calidad de las proteínas va, va a generar una diferencia entre que el paciente esté bien nutrido o mal nutrido. Y si recordamos, miren, por ejemplo, estas imágenes de lo que es una pantorrilla de una persona de 25 años y una persona de 63 años. La carnita que tiene el de 63 años es más poquita que la que tiene el de 25. Bajo estas condiciones, entonces, si restringiéramos mucho las proteínas, tendríamos una pérdida muscular muy importante. Entonces, ahí es cuando tenemos que considerar que la dieta debe ser muy equilibrada para que no genere más problemas que soluciones. Y sobre todo, si no solamente es la restricción de proteínas, sino también las otras manifestaciones de la insuficiencia renal, como es la acidosis metabólica, como son los trastornos de las sales. Digamos, en la acidosis metabólica, uno tiene que organizar también una calidad de alimentos que no generen muchísimos radicales de hidrógeno para que no se vuelvan ácidos y aumentar las frutas y los vegetales para que estos neutralicen esa acidez del cuerpo. Entonces, esta concentración alta de nitrogenados que se pueden excretar por el hígado o por el riñón normalmente van a buscar unas salidas diferentes. Pero hay una cosa que es importante y es saber que estas proteínas que se van a restringir son proteínas fundamentales para cosas muy amplias, como es la formación de lo que es el colágeno, para formar enzimas de diferente índole como enzimas digestivas, para producir hormonas, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, para producir proteínas de defensa, para producir hormonas que faciliten la contracción muscular, para las proteínas de la cascada de la coagulación, para generar nuevas células, para generar también neurotransmisores. Entonces, mire que restringir proteínas implica que de pronto vamos a sacrificar muchas de estas funciones básicas que cumplen las proteínas.
Entonces, bajo estas condiciones, la dieta que se pueda proponer al paciente para evitar llegar a diálisis debe garantizar que tenga buena calidad de las proteínas, no cualquier proteína, sino unas proteínas especiales, pero que no generen muchos residuos. Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que garantizar? Que se le garantice lo básico, los aminoácidos esenciales, que si ustedes los ven aquí, estos son los aminoácidos esenciales, estos no esenciales no se necesitan, entonces vamos a darle una dieta que solamente tenga estos aminoácidos y esos aminoácidos esenciales pueden darse por medicamentos. El medicamento que se utiliza para los aminoácidos esenciales en el paciente con insuficiencia renal se llaman cetoanálogos. Como se dan cuenta, aquí está la composición de una tableta de cetoanálogos. Se dan cuenta, y esto es importante que lo consideren siempre, que tiene una porción relativamente baja de calcio, pero tiene calcio. Y muchos de todos los aminoácidos son con base cálcica, para que si se da, no se dé en una forma muy libre. Muchos de ustedes pensarán, bueno, es que los cetoanálogos no son de mucho conocimiento por nosotros, esto es más de otro tipo de medicina. Usualmente los cetoanálogos han tenido un auge muy grande en países en que no ha habido diálisis o en países de la cortina de hierro. Pero aquí tenemos un análisis de Cochrane que salió en el 2019 y se encontró pues un número importante de estudios y todos llegaron a la conclusión de que hacer tratamiento con los alfa-cetoanálogos retardaba la progresión de la enfermedad. Y además no solamente retardaba la progresión de la enfermedad, sino que las manifestaciones de la enfermedad como el aumento del fósforo se controlaba y no llegaba a una desnutrición. Este es la presentación que tenemos aquí en Colombia, y cuando uno se pone a analizar qué tan costoso o qué tan productivo económicamente para el sistema puede ser, si hacemos un análisis básico para una persona de 60 kilos, esto se da a una dosis de una tableta por cada 5 kilos. Si una persona pesa 60 kilos, serían 12 tabletas y tomadas diarias ya repartidas en cada comida principal de acuerdo a las porciones de proteínas que va a comer cada persona en su dieta. Entonces, si uno se pone a analizar cuánto es lo que va a gastarse una persona en este tratamiento, que no es que sea raro ni esotérico, prácticamente el tratamiento cuesta lo que cuesta, a lo que equivale un salario mínimo mensual, mientras que una diálisis puede estar entre 4 y 5 salarios mínimos mensuales. Cuando tenemos estos pacientes, ya uno no evalúa la eficiencia ni el éxito como sería para una persona que está esperando un trasplante, sino que se evalúan ciertas metas como es la persistencia en el tiempo del tratamiento, si es capaz de seguir el tratamiento, o sea, la adherencia. También se evalúan igual que en la población joven, se evalúan los parámetros nutricionales del laboratorio, y además, como esto implica una situación ya mucho más de calidad de vida, entonces hay parámetros que se tienen que evaluar desde el punto de vista de función social, de calidad de vida y de satisfacción tanto del paciente como de su entorno familiar. Entonces aquí vemos los criterios que normalmente se tienen para evaluar desde el punto de vista bioquímico, que se mantengan. Estos son ya parámetros que se utilizan mediante medición de bioimpedancia, que esto es muy importante porque esto nos va a proteger al paciente de que no vamos a ser demasiado agresivos
en el manejo de la restricción proteica o de las proporciones de la grasa, tanto muscular, de la grasa y de los músculos de forma segmentaria. Para eso existen unos vectores que son los que nos van a decir qué tan joven o qué tan vieja está la calidad de la célula de estos pacientes. En una bioimpedancia nos van a mostrar entonces, este es un eje cartesiano en la que nos van a mostrar en esta parte, el eje de las X, qué tanta masa muscular hay, y en el eje de las Y, la parte de las grasas. Entonces, uno puede tener pacientes flacos sin grasa, pacientes gordos sin grasa o pacientes gordos con mucha grasa o personas que son homogéneas. Entonces, esto lo vamos a hacer siempre en cada consulta de seguimiento que se debe hacer cada mes. Y esto que se llama el ángulo de fase, esto quiere decir es la calidad de las células en cuanto a qué tan infladitas se encuentren y bien hidratadas o no. Normalmente, mientras más joven la célula, más ángulo de fase tiene, y si uno los está tratando bien, este ángulo de fase se mantiene en el tiempo, pero varía de acuerdo con la edad. Esto digamos que sirve como un factor pronóstico para mirar qué posibilidades hay de que haya defunción en un tiempo determinado. Aquí les hago como una claridad de qué sería lo del ángulo de fase. Si ustedes se dan cuenta, esta es una célula joven y sana y esta es una célula viejita que ya está arrugadita. Entonces, esta tiene muy buen ángulo, un alto ángulo de fase, y esta tiene un bajo ángulo de fase porque ya está arrugadita. Aquí está más o menos lo que es la explicación físico-química de la célula. O sea, uno estimula una célula y ella reacciona. O sea, el voltaje y la corriente hacen que se lleve la cruz de la vida o más arriba o más abajo. Mientras más abajo, más cerca de la muerte está. Y los otros criterios que uno tiene que evaluar en los pacientes que están ya en la tercera edad son los criterios de calidad de vida. Aquí les traje dos tipos de encuestas, una que es específica para los pacientes con insuficiencia renal, que es la CADOL, y la otra que es calidad de vida general, que es el SF36. Los criterios de fallo, cuando uno ya está frente al paciente que ya no hay nada más que hacer, son que ingrese a diálisis, que no acepte ya este tratamiento o que se muera. Estos criterios de fallo deben ser aplicados tanto en el paciente como para la familia, porque a veces uno puede encontrar familias que a pesar de todos los esfuerzos quedan agradecidos después de haber hecho todos los intentos. Hay que recordar que este tipo de tratamientos de alfa-cetoanálogos y dietas restringidas en ancianos no están bien indicadas si el paciente está desnutrido, con hipercalcemia o en diabéticos mal controlados. Entonces, en resumen, los pacientes ancianos con insuficiencia renal se pueden manejar con cosas alternas a la diálisis o al trasplante, y siempre hay que darles una oportunidad a ellos porque ellos siempre dieron todo lo que tenían de sí para que este mundo para nosotros fuera bueno. Y realmente lo que nosotros ahora mínimo lo que podemos hacer por ellos es darles un poquitico de todo lo que recibimos. Esto era todo lo que quería traerles para filosofar y también para reflexionar. Espero que esto sea una motivación. Más adelante vamos a tener unos ejercicios de talleres para que si los que están interesados se pongan en disposición a profundizar un poquito más. Muchísimas gracias.